Gracias, Padre. Tu amor es maravilloso. Gracias, Señor. Aleluya. Que podemos nuevamente conectarnos a través del internet, porque así tú lo has permitido. Para que no tan solo aquí la gente sea edificada, Señor, que están aquí presentes, sino los que están por internet. Y hasta donde pueda llegar esta enseñanza de hoy. Inquieta los corazones a que puedan pasar hacia adelante las enseñanzas. Las puedan compartir y compartir y compartir para que llegue a aquellos que tú quieres que lleguen, Señor. Y puedan conocer tu palabra. Que tu palabra les ministra, tu presencia los toca. Y que ocurran milagros, como siempre lo sabes hacer. Toda la gloria es para ti. Hay una mujer con la tiroides muy enferma. Su tiroides no está trabajando bien. Porque lo que recibo es que estás muy enfermo. Pero Dios toca tu tiroides. Dios derrama un ungüento sanador. Tu tiroides completamente sanada. Es una mujer. No sé si me está viendo en vivo o grabado. Pero Dios está cumpliendo esa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Moisés pidió algo al Señor y Dios le contestó y le añadió a lo que Moisés pidió. Si miramos Éxodo 33, verso 12, algunos versos aquí, dicen esa conversación de Moisés con el Eterno, 33, 12. Y dijo Moisés al Eterno, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Y has hallado también gracia en mis ojos. Interesantísimo, viendo a Moisés hallar gracia en tiempos de ley. Para aquellos que están en su error separan la ley de la gracia. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Qué está pidiendo Moisés? Que le muestre el camino a seguir. Que le muestre por dónde debe de andar. Para que te conozcan. O sea, andando conforme el camino que el Eterno le va a mostrar a Moisés, Moisés le va a conocer. Qué interesante. Y que haya gracia en tus ojos. Y considera que este pueblo es tu gente. Habían pasado ya una serie de eventos muy difíciles, entre ellos la cuestión del becerro de oro. O sea, que no estaba nada fácil la cosa para Moisés, para ese pueblo, que era rebelde. Amén. Inconforme. Entonces mira con la dulzura, la hermosura que el Eterno le responde. Dice, y él respondió, si tu presencia no hay conmigo, porque está Moisés hablando ahí. No saques de aquí. Ahora, en el 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Por qué? Porque él está pidiendo que tú me muestres el camino a seguir. Para que te conozca. Entonces dice, pues entonces mi presencia va a estar en ese camino que has tú de andar. ¿Qué clase de garantía? Porque haya dado gracia, obviamente. Eso que dice, mi presencia era contigo,
pero añade, y te daré descanso. Así que hay dos cosas bien importantes que nosotros hoy debemos de entender sobre este asunto. Dios a Moisés le garantiza que en el camino que él tiene que andar, la presencia del Altísimo estará ahí. Así Moisés le va a ir conociendo. Pero también añade, va a haber para Moisés descanso. ¿Verdad? Voy a pararle aquí. Moisés pide algo muy importante. Él quiere seguir, pero quiere seguir en el camino que el Eterno ha trazado para él. O sea, él no quiere meterse en problemas, en otras palabras, y hacer cosas que no son correctas. Moisés había visto algo del Eterno hasta ese momento. Pero Moisés va detrás de algo más, porque luego le pide, quiero ver tu gloria. Así que el Eterno le contesta, si yo voy a ir contigo, mi presencia va a ir. Pero de pronto, el Eterno añade, y también va a haber descanso para ti. Una palabra tan importante. ¿Cuántos estamos convencidos de que la presencia del Altísimo mora en nuestras vidas? ¿Estamos convencidos que eso es así? ¿No hay duda? Solamente ella dijo no. ¿Estamos realmente convencidos que la presencia del Eterno está en nosotros morando? ¿Y qué texto es el que me gusta mucho que yo uso para que ustedes lo entiendan bien? Juan 14:23, Jesús habla en plural, vendremos a él y haremos morada. ¿Y Jesús miente? No, él es la verdad, por lo tanto, si él lo dijo, eso es verdad absoluta. No hay cambios. Tú has recibido al Padre, quien es Espíritu, y a Yeshua, aunque tu mente no lo entienda. Está morando en tu vida. Amén. Pero el Eterno aquí a Moisés le añadió descanso. Amén. La palabra aquí que se usa en la Torá, y vamos obviamente al original, se pronuncia Nuach. Nuach. Se parece a Ruach, pero es con N. Sí, Nuach. N-U-A-J. Nuach. Descanso es Nuach en hebreo. N-U-A-J. Y significa, porque es un verbo, significa no tan solo descansar, significa reposar, significa establecerse, o sea, se establece lo que es eterno. También habla de alivio, de encontrar alivio, habla de paz, encontrar paz. Incluso esa palabra hebrea que yo la estudié, habla de ser colocado en un lugar seguro o estable. Voy a repetirlo otra vez. Así que cuando se le habla a Moisés del descanso, te da de descanso, Éxodo 33, 14 por ahí. La palabra es Nuach en hebreo, N-U-A-J. Descansar, reposar, establecerse, encontrar alivio, encontrar paz, incluso ser colocado en un lugar de seguridad o estable. En el día malo te esconderé en los secretos de mi morada. Eso es algo bien importante, que está incluido en Nuach, porque te está colocando en un lugar seguro. Los secretos de mi morada es la presencia del Altísimo en nosotros. Allí somos escondidos, somos guardados. Allí estamos estables, seguros, firmes. Así que en un sentido profundo, en el contexto, especialmente en el hebreo, no se refiere solamente
de descansar físicamente, como podríamos pensar, ¿verdad? Como dormir, por ejemplo, sino algo mucho más amplio. Habla de paz interior y seguridad. Eso viene con la presencia del Eterno en nuestras vidas. Una paz interior y seguridad. Por eso es que Yeshua, cuando había una tormenta, estaban en la barca, él podía descansar tranquilo. Los discípulos no tenían el descanso, obviamente porque estaba todavía reservado para el Hijo, y el Hijo podía descansar en medio de la tormenta, en medio de los vientos y la mar. Y eso mismo recibiste tú y recibí yo. También habla de alivio de cargas o preocupaciones. Por alguna razón que no entendemos, nos sentimos más livianos, a pesar de que nos rodean muchas cosas que nos podrían cargar. Pero Él hace algo sobrenatural que nos sentimos livianos. Y no nos preocupan esas cosas que a otros en el mundo sí le van a preocupar. Eso es lo que es la palabra Noah en hebreo. Habla también de una estabilidad aún después de pasar una etapa difícil. Por ejemplo, los soldados que estuvieron en la guerra, después de venir de esa etapa, la mayoría no están bien. Están sujetos a medicamentos y un montón de cosas, porque no están bien. Es una realidad. Pero el Eterno te garantiza que si pasas un momento difícil, aún pasando, si pasares por el fuego, ¿verdad? ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Las llamas no te quemarán? ¿Entiendes? O sea, aún pasando vas a estar firme, vas a estar tranquilo, vas a estar en paz, y aún cuando termine, estarás firme y estable. Eso te lo garantiza la presencia del Señor que trae su descanso. Otra cosa que implica la palabra Noah es estar bajo el favor y cuidado del Eterno 24/7. Todo el tiempo habrá favor y cuidado. Como Yeshua decía en su tiempo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo haré descansar. Así que en el contexto de Éxodo 33, el Eterno le está hablando a Moisés después de un momento de tensión que fue el pecado del becerro de oro, que eso no fue fácil. Es que el Eterno le está diciendo, te daré descanso. Que implica, te daré tranquilidad, te seguiré dando dirección y seguridad en el camino. O sea, cuando usted le falla a Dios, porque en usted hay un corazón dispuesto para arrepentirse, el Eterno te perdona y te da ¿qué? Tranquilidad, te da paz, te da seguridad para que sigas caminando. Si el enemigo usa otra arma, viene a acusarte y viene a traerte lo del pasado que ya fue olvidado, que ya fue perdonado. Ve las artimañas del diablo. Por eso que tenemos que entender qué es el descanso realmente para nosotros, que se le da a Moisés antes de Yeshua. O sea, te daré tranquilidad, dirección y seguridad en el camino. Mi presencia hará que no tengas que vivir en ansiedad o incertidumbre. Mira que eso lo dice esa palabra hebrea Noah. Entonces, ¿por qué hay tantos hijos de Dios en ansiedad? Porque no conocen estas cosas. ¿Por qué hay tanta incertidumbre? Porque no conocen esto. Porque el Padre, mira, su presencia en nosotros, la iglesia. Si fuéramos a entender un poquito más
lo que implica que su presencia esté en nosotros, no estaríamos como estamos muchas veces. Me parece que muchos se han quedado en el kindergarten. ¿Y cuál es el kindergarten, pastor? Están acostumbrados a sentir su presencia, se le paran los pelitos. Dios está aquí. Se me paran los pelos. Eso no es. Entonces, cuando no sienten eso y está encima el problema, ay, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Se acuerdan? ¿Quién podrá ayudarme, verdad? Pero cuando tú sabes, tú entiendes profundamente lo que significa que la presencia, mío Padre, se me vuelve la tapa de los sesos. Que su presencia está en nosotros. Eso tiene una garantía. Aquí también esa palabra descanso se puede entender como confianza en la guía divina. Noah. Siempre va a haber guía de parte del Eterno. El Espíritu guiará. Entonces debe de haber una confianza que aunque tú no entiendas la mayoría de las cosas, Él te está guiando. No para que te vayas por un risco, sino para llevarte a la perfección. Para completar y perfeccionarte lo que un día empezó, que fue una buena obra. Esa palabra también, descanso, puede implicar liberación del esfuerzo de depender solo de uno mismo. Mira cómo lo digo, liberarte. De que ya no estés pensando que es que soy yo, es que yo tengo que hacer esto, es que aquello y lo otro, porque tengo que ser yo, porque si no soy yo entonces no lo voy a lograr. Te libra de eso. Lo que pasa es que muchos, sin darnos cuenta, queremos correr en Dios y no se puede correr en Dios. Hay que caminar a la velocidad de Dios. ¿Y cuál es su velocidad? El descanso. El descanso es su velocidad. Para que tú me entiendas. Esa palabra Noah significa un estado de armonía completa con el Padre, con el Eterno. Hay una armonía que se da ahí. Que para los que están en el mundo es una locura. Así que no es simplemente parar. Puede también implicar vivir con la carga aliviada, porque el Eterno va contigo. Porque obviamente en el mundo tenés aflicción, ¿verdad? Mas confiar yo he vencido, ¿entiendes? O sea, no dejes que la aflicción te venza. Vence tú en Yeshua las aflicciones que enfrentas. ¿Cómo? En el descanso. Te lo estoy diciendo. El descanso ofrecido a Moisés, y entonces ahora Yeshua, están profundamente relacionados. Pero se expresan en niveles distintos. Uno histórico para aquel momento y otro ahora es pleno y es espiritual. Porque obviamente todavía les restaba mucho camino a Moisés por caminar. Así que físicamente se iba a agotar. Sin embargo, el Eterno lo iba a ayudar, fortalecer. Así que Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Verdad? Que es la palabra Noah. Que implica ¿qué? Alivio de la carga, seguridad en el camino, estabilidad en medio del proceso. Entonces aquí la clave es que el descanso ocurre mientras caminan, no necesariamente cuando todo termina. Mientras usted está caminando en el proceso, está en el descanso, si usted lo cree.
No es que vas a descansar cuando termine. No, aún en medio de, hay descanso. O sea, que es un descanso en la travesía, en el caminar. Ahora, en Yeshua, especialmente cuando hablamos del reposo, en Mateo 11:28, Yeshua dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Mira cómo esta gente israelita que conocían la Torá, que leían a Moisés, que sabían que el Eterno había dado descanso, todavía estaban trabajados y cargados. Por muchísimas razones. Y la versión hebrea te da algunas de ellas. Por ejemplo, en Mateo 11:28, 29 y 30, de la versión hebrea dice, venid en pos de mí todos los que estáis agotados tratando de guardar todas las reglas que los hombres os han puesto sobre vuestros hombros para merecer el reino de los cielos, que yo les haré descansar. Siempre los hombres añaden, lo dañan, meten reglas, meten un montón de cosas. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, las versiones en español, de griego, dicen, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, ¿verdad? Pero cuando Jesús habló en arameo, y habló de la palabra halaja. Significa mi caminar, mi estilo de vida, mi camino. Es fácil y mi carga es liviana para que podáis con ella. ¿Cómo Yeshua puede decir eso? Cuando Yeshua le esperaba un momento muy difícil de ir al madero. Y con tanta persecución que tuvo Yeshua, tantas veces que intentaron agarrarlo y acabar con él. Sin embargo, él puede decir, mi estilo de vida, mi caminar es liviano. Porque Yeshua descansaba en su Padre. Y es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Aprendamos a descansar en el Padre. O sea, esa palabra cuando él la usa en arameo, la raíz de esa palabra, halaja, es halaj. Es que implica el caminar diario, el andar. Y fíjate qué interesante, porque esa palabra implica caminar. Y Yeshua dijo un día, yo soy el camino. O sea, es como si él nos dijera, yo represento la manera correcta de vivir con el Padre. ¿Está conmigo? Y esa manera de vivir con el Padre, que Yeshua lo representa, nos lleva al descanso. La Biblia dice que hay que ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Pues ¿qué nos está pasando? Que nos estamos descansando. Eso no pasa aquí, eso pasa en otros países. Aquí estamos todos bien descansaditos, ¿verdad? Ahora, lo que ofrece Yeshua, por llevártelo un poco más allá, que es lo que el diablo no le gusta. Yeshua te da ya descanso del peso del pecado de tu vida anterior, que ya fue eliminado y borrado porque tú te arrepentiste. Pero como el enemigo sabe que eso te puede causar peso, viene y te recuerda cosas que ya te fueron perdonadas, que ya no existen delante del Altísimo. Y si tú no estás bien alerta, tú caes en la trampa y te causa peso y te viene la ansiedad y la angustia. Y es un ataque directo de las tinieblas, porque Satanás no quiere que tú aprendas a andar en el descanso
que ya está dentro de ti porque el Padre mora en ti. Porque Satanás es un ser que ya no descansa. Es un ser de tormento. Si no, pregúntenle a los demonios que hablaron a través del endemoniado de Gadara. Aquí has venido a atormentarnos antes de tiempo. Lo que Yeshua te ofrece es descanso del esfuerzo de ganarse el reino. Porque mientras la religión te enseña que te esfuerces a ver cómo tú te ganas el cielo, Yeshua te enseña por el reino que es al revés. El reino quiere ganarte a ti. Si tú aprendes a rendirte. ¿Ustedes me entendieron ahí? Yeshua te ofrece una paz interior profunda. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y creo que no entendemos todavía qué significa eso. Yeshua te ofrece que a través de él ya has sido reconciliado con el Padre. Y eso es para que puedas descansar. Así que no es solo alivio externo, vamos a decirlo así, porque es físico. Es transformación interior. El descanso comienza a manifestarse en lo más profundo de tu ser. Donde entonces todos tus pensamientos, todas las intenciones, tus emociones, todo comienza a descansar, a quietarse. Y puedes estar en un descanso profundo en medio de un huracán. En Éxodo, el Eterno le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Pero en el mensaje de Yeshua, él está diciendo implícitamente: yo soy esa presencia. Porque estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, si él no miente, pues no hay tal cosa de que un día está contigo porque tú te enojaste o porque tú resbalaste, él se enojó contigo y se fue caminando y está por allá por otro lado esperando a ver qué tú vas a hacer. Ese es el mismo diablo que te pone eso. Yeshua está en tu vida. Él conoce tus debilidades, él conoce todo, tus preocupaciones, él conoce todo. Pero también observa cómo el enemigo a veces te engaña. Y está esperando que tú asumas la autoridad que él te dio para que lo reprendas. No esperes que él lo reprenda por ti, lo tienes que reprender tú. Y eso se logra cuando tú estás bien identificado y tú sabes la presencia que está en tu vida y lo que eso implica y que trae el descanso. Por lo tanto, no le vas a creer más a las mentiras de Satanás. Es como si el descanso de Moisés fuera una sombra o un anticipo. Y en Yeshua se vuelve personal, íntimo, completo. Eso que yo siempre he enseñado, Moisés no tuvo el privilegio que usted y yo tenemos. Moisés nunca nació de nuevo. Usted y yo sí. Moisés nunca tuvo a Yeshua dentro de él. Usted y yo sí. Nunca tuvo tampoco al Padre dentro de él. Usted y yo sí. Nunca recibió dones ni unción tampoco. Usted y yo sí. Nunca fue miembro oficial del reino de los cielos. No. Moisés siguió caminando, confiando en el Eterno hasta que llegó el momento de partir. Usted y yo ya somos hijos del reino.
Moisés tenía que clamar al Eterno para que interviniera. En Yeshua podemos intervenir con autoridad. ¿Está conmigo? Nuach, en hebreo, el Eterno te quita la carga mientras avanzas. ¿Verdad? Eso fue lo que yo te hablé. En una idea más profunda. Pero Yeshua quita la raíz de la carga dentro de ti. Por eso fue que él fue el madero. Él llevó todo y todo es todo. Pecados, allí llevó maldiciones, enfermedades, toda ligadura, toda atadura, todo eso lo llevó él allí, todo eso se clavó allí y él venció. Y se le dio toda autoridad y poder sobre todas las cosas. Y eso él te lo delega a ti ahora. ¿Ves que no vivimos en el descanso porque ¿qué nos pasa? Que todavía no entendemos lo que somos en él. En el Éxodo, donde está Moisés, hay un descanso externo, circunstancial. En Yeshua hay un descanso interno y eterno. Usted sabe, desde el día que usted se arrepintió y fue genuino, su arrepentimiento fue real, fue profundo, y usted se volvió en sus malos caminos, y Yeshua, y usted recibió a Yeshua como su Salvador, usted nació de nuevo, usted entró en el descanso eterno. Descanso eterno, lo que pasa es que no lo conoces. Tienes que profundizar lo que a ti Dios te ha dado. Tú no puedes seguir caminando a base de tus emociones, de tus estados de ánimo, porque eso varía. Solamente aprendiendo a estar parado en el descanso es que todo es diferente. Así que un sencillo y corto resumen aquí. El descanso de Éxodo 33:14 no está solo en el camino. Eso se lo promete el Eterno Moisés. El descanso en Yeshua ya no tienes que caminar solo. Ni por fuera, ni por dentro. Porque el Eterno ahí venía en tiempos de Moisés y enviaba a sus malachim, su Hashem Katán a ministrar. Pero ahora resulta ser que el hijo de Elohim y el espíritu de Elohim vienen a tu vida. Ya no están en eso de entrando y saliendo, ya están, se quedaron, aunque tu mentecita no lo entienda. Esa es la diferencia entre el tiempo de Moisés a nosotros. Moisés dependía de que un malach, un representante de Hashem, viniera a ministrar y a darle descanso, porque los ángeles ministraban al pueblo de Israel, a Moisés en aquellos tiempos. Porque todavía no era el tiempo de Yeshua venir. Mira la diferencia de lo que tenemos nosotros. Y aún Moisés así completó su ministerio. Y tuvo éxito y el Eterno lo usó con poder. Y hermano, se dividió entre tantas cosas que podemos leer de Moisés. Con un hombre que nunca nació de nuevo. Ahora imagínate tú y yo que hemos nacido de arriba. Que ya no dependemos de que un sacerdote entre al lugar santísimo una vez al año. Y ahora podemos entrar.
Todos tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y que Jesús te dice, te doy potestad, autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre todo la fuerza del enemigo, nada te va a dañar, muchacho. ¿Por qué tanto miedo? Así que en Moisés no estás solo en el camino. Y en Yeshua ya no tienes que andar solo, ni por fuera, ni por dentro. Por eso es que Yeshua, y lo traje aquí varios miércoles, hablaba de ir al secreto. Los judíos oraban mucho, pero no conocían el secreto. Y Yeshua era quien lo conocía. Y él dice, hay un secreto, hay un lugar. Dentro de ti que está. Donde el Padre te está esperando. Y Yeshua lo practicó en su tiempo para darle ejemplo a los discípulos de lo que iba a venir para ellos. No lo entendieron hasta que nacieron de arriba y fueron llenos del Espíritu. Entonces se dieron cuenta. ¿Ve la diferencia de un Pedro que se acobardó? Cuando este suena como Yeshua y comenzó a negarlo por miedo, a un Pedro, después de ser lleno del Espíritu, que no le importó que le dieran latigazo. ¿Ve la diferencia? ¿Qué había pasado? Que en aquel Pedro no estaba todavía la presencia del Padre que trae descanso a su vida y tuvo miedo. Pero en aquel Pedro ya había sido lleno del Espíritu, ya había nacido de arriba, el Padre estaba ahí, Yeshua estaba ahí, estaba en descanso. La Biblia nos está hablando, la Escritura se abre frente a nuestros ojos. Y Hebreos 4, apúntelo y léalo en su casa. Es justamente donde todas estas ideas y conceptos y enseñanzas se unen de forma más clara y profunda. ¿Y qué dice Hebreos 4? Entre tantas cosas, habla de un reposo. No es solo el reposo de Génesis, de Bereshit. Cuando el Eterno descansó en el día séptimo, no es tan solo eso, va más allá de eso. No es solo la entrada a la tierra prometida en Éxodo con Josué, sino un reposo que todavía está disponible. Porque habla de un descanso más profundo y definitivo. Y rapidito, 3 niveles de reposo en la Escritura. Número 1, el Noah, que es el de Éxodo 33. Descansa en el camino. El Eterno da alivio y guía. Su presencia acompaña. Pero el pueblo aún está en proceso. Así que es un descanso parcial, pero progresivo, pero es parcial. Progresivo. 2. Habla la Escritura del Shabbat, que es el descanso como práctica. Sí, para cesar de las labores. Sí, certificado para recordar que el Eterno es suficiente, para eso es el Shabbat. Y es un descanso ritual y espiritual. 3. Pero habla de Yeshua como el descanso completo. Así que aquí entra Yeshua. Hebreos dice que el que entra en su reposo descansa de sus obras. ¿Qué significa eso? Dejar de esforzarse por justificarse delante del Eterno. Y muchos caemos en esa trampa del diablo.
Deja de esforzarte para justificar. Confía plenamente en lo que el Eterno ya hizo por ti a través de Yeshua. No te justifiques más. Fuimos justificados en el Hijo. Hay que vivir, aleluya, en esa dimensión de gracia y de favor. Aunque hay una ley para nosotros también, pero hay que vivir en esa gracia, en ese favor, en esa confianza, en ese descanso. No vivir desde la carga de tratar de justificarse. Ya en Yeshua fuimos justificados. Fuimos hechos justicia. Así que aquí hay una conexión profunda. En Éxodo, mi presencia irá contigo, trae pues el descanso del Nuach, ¿verdad? Es el hebreo. Pero en el libro de Hebreos, entrar en su reposo es vivir en esa presencia o en la presencia del Altísimo de forma permanente. Así que en Yeshua, Él no solo da descanso, Él es el lugar del descanso. Eso está poderoso, iglesia. Si tú pudieras comprender eso profundamente. Yo te acabo de decir. Dile al Señor, hazme entender esto. Si tú entendieras con profundidad lo que yo te acabo de decir. Que Él no solo da descanso, Él es el lugar del descanso. Si tú entendieras eso y lo hicieras vida en tu vida, no habría lugar ni para la más mínima gota de angustia, ni de ansiedad, ni de preocupación. Aunque enfrentemos las cosas que el mundo nos trae, aflicciones. Hay dos formas de entrar en tiempos de aflicciones. O yo entro desde la carne del mundo o entro desde el descanso. ¿Cuál me va a beneficiar? El descanso. ¿Cuál me va a mantener firme en medio de la dificultad? El descanso. Como Yeshua estaba firme en descanso en medio de las tormentas que se presentaban. Los discípulos, por otro lado, llenos de miedo porque pensaban que se iban a ahogar. Y Yeshua estaba tan tranquilo. Pero todavía nosotros, espiritualmente hablando, estamos ahí con los discípulos con miedo. Viendo olas que se levantan y vientos que soplan. Pero en el mundo espiritual se supone que tú estés en Yeshua. Ahí, acostado con Yeshua. No sé si me estoy explicando. Pero muchos están todavía al otro lado. Y eso es que no están todavía entendiendo su identidad, su verdadera identidad. Te voy a repetir. Él no solo da descanso, Él es el lugar del descanso. Así que el autor de Hebreos, entre palabras, está diciendo que el verdadero reposo no era solo la tierra prometida, ni solo el Shabbat o el sábado. Todo eso apuntaba a algo mayor, una relación plena con el Eterno. Obviamente, en Yeshua como el descanso. Y hice esto aquí para que podamos entender usé mi imaginación, como siempre me pasa, que uso mi imaginación para. Así que hágase esta imagen también. Usted viene caminando y tiene en su espalda una mochila. ¿Usted se acuerda cuando usted iba a la escuela con una mochila atrás? Eso lo viví yo, ¿sabes?
iba para la Academia de Santa María con aquel santo bulto. O un bulto, no, bulto santo no es, santo bulto. Que era tan pesado que tenía que caminar así. Porque si era derecho, me iba para atrás. Fíjense, si yo tenía libros que había que comprar, montones de libros y libros gordos. Y tenía que llevar todos esos libros todos los días a la Academia de Santa María, de lunes a viernes. Y yo caminaba así, me acuerdo como ahora. Pues imagínense que usted va así. Y viene el Eterno y te da una silla para que te sientes. Y usted se sienta. ¿Verdad? Ese es el nuaj, el descanso momentáneo. Pero sigues con el bulto ahí. La diferencia es que te sentaste para coger el respiro, ¿verdad? Como yo que a medio camino había una casa que tenía como una verjita así, y a veces yo me sentaba ahí un momentito a respirar. A mitad de camino, de mi casa a la Academia Santa María. Mira las cosas que usa el Señor. Pero de ahí me levantaba a seguir con el bulto. Eso es lo que pasaba en tiempos de Moisés. Ahora imagínate que vienes con el bulto, viene el Eterno, te pone la silla. Tú te sientas en la silla con el bulto, estás esperando un break para salir. Y viene Yeshua y te quita el bulto, lo tira, y te dice, sigue caminando. Y te levantaste para caminar sin el bulto. Eso es el reposo de Yeshua. ¿Ahora me entendiste? Yeshua te quitó tu carga. Yeshua te quitó tu posición, que estabas perdido en delitos y pecados, estamos muertos. Te quitó todo eso, lo que te separaba del Padre. Y lo que hizo es, entonces él tomó ese bulto. Lo tomó él, para que tú camines en el bulto. ¿Me están entendiendo? Y ahora puedes llegar a la casa de papá sin el bulto. Y Yeshua lo quitó, lo llevó él. Para que vivas en el verdadero reposo. ¿Me están entendiendo, verdad? Están como calladitos ahí. O sea, en Yeshua vives libre de toda carga. Si tú lo crees. Por eso es que el diablo hay que callarlo. Cuando viene a ponerte, disque cargas. Por disque un pasado que ya no existe delante del Altísimo. Porque el diablo no tiene oportunidad. Pero tú ya la tienes. Dios te dio a ti descanso en Yeshua. Satanás no lo tiene. Y va a hacer lo indecible para confundirte. Para provocar en ti que nazca en ti la ansiedad, la angustia, el miedo y las preocupaciones y cuánta cosa hay. Que ya Él te las quitó, Yeshua ya te las quitó. Pero el diablo te engaña. Porque el Padre quiere que andemos en su descanso. Para que no importa lo que pase afuera, no te sacuda eso. ¿Cuántas cosas a mí no me pasan alrededor? Son negativas. Y yo me mantengo tranquilo. Me falta aprender un montón de cosas, seguro, también me falta un montón. ¿Cometo errores? Sí, cometo un montón de errores, pero eso lo he aprendido muy bien. Eso sí que te puedo decir que lo he aprendido bien, a descansar.
Y el Eterno usó y está usando mi proceso con Anet para que yo descanse más todavía. Que entre en profundidades del descanso. Y espero graduarme. Para que nada me saque de camino. Porque el diablo siempre va a intentar zumbarte y usar a personas a tu alrededor para tocarte con cosas negativas. Y tú tienes que aprender a estar en el descanso para que eso no te sacuda. Uno de los beneficios de estar en el descanso es, escúchame, es que tu alma se aquieta, tu espíritu se conecta y te es más fácil escuchar la voz de Dios. Y un ejemplo que te puedo traer, porque vino hacia mi mente, la madrugada del terremoto. ¿Se acuerdan? Que nos despertaron porque nos hicieron mover la cama. Y todo el mundo asustado, nos levantamos, qué sé yo. Y yo me levanté. Pero no me levanté ansioso ni nada de eso. Porque a mí el Señor me había dicho, voy a hacer temblar esta isla. Me lo dijo a principios de diciembre. Yo sabía que iba a venir algo. Y unos minutos antes de que comenzara el primer cantazo que era así, Dios me despertó y me dijo, pide, ora por misericordia. Y yo me senté en la cama, ora por misericordia. Pero por la urgencia de la voz yo entendí que algo venía. Así que Dios me alertó para que estuviera tranquilo. Y comenzó eso. Y luego que pudimos entonces levantarnos y salir, estábamos afuera cuando aquel cajo viene tocando bocina y la gente gritando, viene un tsunami, váyanse allá a la montaña. Y en ese momento Dios me dice, no hay tal cosa, hijo, quédate tranquilo. Y yo se lo dije a ella, no hay tal cosa, tranquilo. No viene nada de eso. El enemigo usando eso. Porque el enemigo aprovecha cualquier cosa para ver si nos puede sacudir. No soy perfecto, tengo que aprender muchas cosas, pero eso sí yo lo he aprendido. Porque el descanso te conecta con su voz. Yo decía, creo que no sé si fue el viernes o el miércoles, cuando hay mucho ruido en tu cabeza no vas a escuchar a Dios. Por eso es que tiene que haber un descanso que lo da el Eterno cuando vienes a Él. Porque Dios no está en el ruido, como le pasó a Elías. ¿Se acuerdan de eso? No estaban aquí revoludas. Pero cuando hubo el cielo apacible, ay, es que papá le habló a Elías. ¿Ves? Como todo armoniza. Pero si yo no logro estar en el descanso, ¿qué voy a escuchar? Pues la mía. Y la del diablo, que no va a perder el tiempo. Para sacudirme. Para que yo siempre esté en ansiedad, en angustia y con depresión o con estrés. Y ay, Dios mío. Eso no pasa aquí. Eso pasa por allá. Así que, ay, papá. Así que el reposo, estoy terminando, el reposo del que habla Hebreos 4, cumplido en Yeshua es no solo descansar con el Eterno, sino descansar en el Eterno. ¿Ves la diferencia? Descansar en Yeshua es vivir y caminar en su descanso. Solo en Yeshua es que podemos descansar, no fuera de Él. Esto es lo último que te voy a decir. El enemigo de las almas siempre va a atacar tu vida usando
sus mentiras de tu pasado, que ya no existe delante de nuestro amoroso Padre Celestial, porque Él te otorgó perdón completo y te limpió de todo por haber aceptado y recibido en tu corazón a su Hijo, a Yeshua, como tu único y exclusivo Salvador. Por eso que Yeshua le llama padre de mentira, porque todo lo que habla es mentira. Y Yeshua es verdad, es la verdad. Es la verdad personificada. Entonces, ¿a quién yo le voy a estar haciendo caso? Al mentiroso, como decía mi papá, Don Sata, el mentiroso. Decía papi, decía así, Don Sata. O le voy a hacer caso a Yeshua, que él no miente, que Él es verdad. Él es la verdad personificada. Y Él es mi descanso, Él es mi reposo. Y ahí donde Él quiere que yo esté. Para que no haya lugar a lo otro que nos saca de carrera, obviamente. Quien te quiere a ti tirado en el suelo, encerrado, angustiado, es el diablo, no es Dios. Dios no quiere eso para ti. Dios te dio un descanso. Aprende lo que es el descanso. Pídele a Dios que te dé mayor revelación de la que yo te estoy entregando. Yo quiero vivir en el descanso. Yo quiero aprender a caminar en el descanso. Donde hay quietud plena, donde mi alma se aquieta. Donde hay conexión con tu voz. Y tú me darás las instrucciones que yo debo de seguir ante cada situación que yo vaya a enfrentar en la vida. Y si la voy a enfrentar caminando en tu descanso, es porque tú eres quien las permite. Como les dije, no sé cuántos estaban aquí cuando yo dije eso sobre el leproso. Que un leproso que estaba por allá bien lejos de pronto aparece delante de Yeshua, así porque sí. ¿Usted cree eso? No fue así. Porque donde estaba el leproso, allí pasó algo. Y Yeshua lo dice claramente. Cuando dice, nadie viene a mí si no le es traído por el Padre. Así que el que trajo el leproso a Yeshua fue papá. Papá lo inquietó, papá le dio el primer empujoncito para que viniera a Yeshua, porque papá quería que se cumpliera a través de su hijo, que glorifica a él, y él glorifica a su hijo, sanidad de ese leproso. Y así pasa con nosotros. Detrás de cada cosa que pueda venir, que llamamos adversidad, es papá trayéndolo. Pero es para que tú camines en medio de ella y Él sea glorificado. Y tú cada día estés más y más enamorado y entregado a Él cuando tú veas su gloria intervenir en tus situaciones. Entonces no hay por qué caminar en estrés si tú eres hijo de Dios o hija. No hay por qué estar en ansiedad. Cuando Él, Yeshua, es tu descanso, es tu reposo. Mi hija Unice iba a viajar hoy, no pudo venir. Pero cuando ella me llama ayer por la mañana temprano, no, yo iba a venir ayer, perdón. Me llamó el viernes por la mañana, me dice que había estado con Jan, mi nieto, en el hospital dentro de la base. Y ella también estaba afectada, pero a Jan encontraron influenza tipo B.